Creo que una de las cosas que ha sido más que obvias los últimos más de 3 años y medio que llevo creando contenido ha sido que una de mis cosas favoritas es aprender sobre los superinversionistas y sus estrategias de inversión, que sí, es probablemente el tema del que más videos individuales he realizado. En este video quiero hablar acerca de 2 superinversionistas, uno de los cuales ya dedicamos un video específico a él y otro de los cuales ya hemos dedicado varios videos específicos a él. Mohnish Pabrai es una persona de la cual ya he hablado en muchas ocasiones, además de Chuck Akre, que he hecho un video específicamente hablando acerca de su estrategia de The Three-Legged Stool, o el banquito de 3 patas, porque nos habla de 3 reglas de inversión que se las voy a mencionar desde el inicio del video, por si deciden salirse antes de terminar, que se queden al menos con estas 3 reglas de inversión de Chuck Akre, un super inversionista que ha logrado retornos de más de 15.7% anualizado durante más de 23 años, mientras que el S&P 500 en el mismo periodo generaba aproximadamente 9% de rendimiento. La regla número 1 es encontrar excelentes negocios, o como él los llama, negocios extraordinarios, máquinas de compounding o máquinas que reinviertan capital constantemente y que reciban sobre ese capital que están reinvirtiendo altos retornos. La segunda regla, y algo que es muy importante para él y siempre lo dice, una gran administración. Una de las palabras que él usa mucho para identificar buenas administraciones es la honestidad. Quiere una administración que admita, acepte y comunique las cosas como son. No que sean soñadores, sino que sean honestos y nos compartan sus expectativas. Y si su negocio es un negocio extraordinario y lo manejan de una gran manera, poco tendrán que decir, ya que sus acciones hablarán por ellos mismos. Y su tercera regla de inversión es que tengan grandes oportunidades de crecimiento. Es una de las cosas más importantes, que tengan un largo plazo de capacidad de estar reinvirtiendo capital, porque Chuck Akre, digámoslo de una manera amena, él no le gusta vender, o para él es algo muy malo el tener que estar vendiendo posiciones. Entonces, habiendo dicho esto, hablaremos acerca de Mohnish Pabrai, de qué compró y qué vendió en este último trimestre en los Estados Unidos, ya que él tiene un portafolio internacional y solo podemos ver lo que está sucediendo con sus posiciones en los Estados Unidos, y de Chuck Akre y sus 5 posiciones principales. Ahora, inversionistas, déjenme recordarles que tengo en este momento un descuento para el curso de inversión que está en la descripción. El cupón del curso es Creciendo Capitales, un curso del cual estoy completamente orgulloso, en el cual abordamos el análisis fundamental, la administración del portafolio, aspectos cuantitativos y cualitativos de las empresas, así como los puntos contables más importantes para poder interpretar los estados financieros que las empresas publican y mucho más. Entonces, si estabas esperando una buena oportunidad para comprar y tomar un excelente curso de inversión, esta puede ser la mejor oportunidad que vas a recibir. Ahora sí, continuemos con el video. Y quiero empezar por el tema que es un poco más controversial, algo que ha sido complicado, llamémoslo así, para Mohnish Pabrai en estos días que se acaba de publicar sus movimientos en el mercado de Estados Unidos, ya que vendió 2 posiciones, una hace un trimestre y otra este último trimestre. Estas 2 posiciones fueron Brookfield Asset Management y Brookfield Corporation, 2 empresas conocidas por tener una gran administración, por haber sido a lo largo de los últimos años, antes de que tuvieran el spin-off, una máquina de compounding, que el equipo administrativo de Brookfield Corporation nos comparte que su expectativa de crecimiento es de un 15% anualizado para los próximos años. Entonces no estamos hablando de algo ligero, estamos hablando de una máquina de compounding que espera seguir siendo una máquina de compounding, y que específicamente en este video incluyo tanto a Chuck Akre como a Mohnish Pabrai, porque Chuck Akre continúa teniendo Brookfield Asset Management y Brookfield Corporation en su portafolio, con aproximadamente un 6% entre estas 2 posiciones. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, mencionemos muy brevemente la diferencia de Brookfield Asset Management y Brookfield Corporation, que BAM, o Brookfield Asset Management, es el spin-off de BN, o Brookfield Corporation, y BN es simplemente un instrumento de inversión de capital, llamémoslo así. Sí, es una empresa que se dedica a invertir capital en distintos proyectos alrededor del mundo, en private equity. Entonces es una empresa que tiene algo de riesgo, no solo algo de riesgo, tiene una deuda bastante elevada que mencionan es muy manejable.
Sí, la deuda puede ser manejable, pero mucha deuda en cualquier negocio es algo que tienes que tomar en cuenta. Es un riesgo que independientemente de lo que te diga la administración y por más buena que sea la administración, mucha deuda puede ser peligrosa, más en un entorno económico en el cual las tasas de interés continúan subiendo. No solamente están elevadas, sino que hasta ahora han continuado subiendo más de lo que los analistas, economistas y nosotros podríamos haber imaginado inicialmente. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. Aunque es una gran empresa y que ha sabido reinvertir capital constantemente y que tiene expectativas de crecimiento del 15%, tenemos que tomar en cuenta que tiene una deuda elevada y es algo por reconocer. Habiendo dicho esto, Chuck Akre tiene grandes barreras para poder aceptar una empresa en su portafolio. Tiene muchos requisitos. Sí, son 3 reglas las que tiene, pero dentro de negocios extraordinarios, hay muchos puntos que estos negocios tienen que cumplir para poder entrar a su portafolio. Y si Chuck Akre la tiene en su portafolio es porque cumplió estos requisitos y porque considera que tiene una muchísimo mejor oportunidad para ganar dinero y un riesgo muy bajo, porque él busca siempre un riesgo muy bajo. Por otra parte, BAM, lo que es un asset management, es una empresa que se dedica a administrar activos. Por eso no tiene deuda a largo plazo, además de que cobran comisiones por manejo de los activos. Ellos te administran activos y te van a cobrar una comisión por estar administrando ese activo y si cumplen con requisitos te van a cobrar otra comisión por los resultados que han tenido en esa administración. Entonces hay que entender que son 2 entidades que si tú compras bien, tienes algo de posición en BAM, porque bien es en parte dueño de BAM. Entonces simplemente entender eso, entender que son 2 empresas que son conocidas por haber sido o por continuar siendo compounders, por decirlo de alguna manera, bien siendo una empresa de crecimiento, con ese 15% de expectativa de crecimiento, y BAM siendo una empresa que ya se está dando a conocer como esa empresa de generación de flujo de efectivo con baja deuda o sin deuda actualmente porque no tienen deuda de largo plazo. Tienen obviamente cuentas por pagar, que es una parte de las liabilities, pero no es una deuda bancaria. Entonces, bueno, habiendo abordado eso, podemos entender que Mohnish Pabrai vendió estas 2 empresas que él había mencionado como compounders. Y una de las reglas más importantes para Pabrai, además de invertir en situaciones especiales, la principal es invertir en compounders, en empresas que tengan largos caminos de crecimiento y de capacidad de reinvertir capital. Entonces, además de haber vendido estas 2 empresas, también vendió otra que era una enorme posición para su portafolio. Independientemente de si era únicamente una posición en Estados Unidos, era un gran porcentaje de su portafolio total, aproximadamente un 10% del total de su capital invertido en el mundo. Entonces, este superinversionista puso aproximadamente 10% en Micron Technologies, una empresa que produce chips. Sí, y decidió vender Micron Technologies, Brookfield Asset Management, para adquirir ahora en Estados Unidos 2 posiciones en 2 empresas de energía, más específicamente en 2 empresas que tienen posiciones en minas de carbón. Estas empresas se llaman Consul Energy y Alpha Metallurgic Resources. Estas son las 2 empresas que son o que tienen una gran posición de mineras de carbón, y decide cambiar compounders de lo que él siempre nos habla, de lo que él siempre menciona, que quiere que su portafolio esté conformado, y compra 2 empresas de materias primas. Esto puede ser un indicador de que espera que regrese la inflación o que la inflación vaya a estar mucho más pegajosa, pero también puede ser un indicador de que simplemente encontró un enorme descuento en esas empresas y las otras empresas no le daban esa seguridad que él quería o no les veía un camino lo suficientemente largo de crecimiento, porque uno de sus requisitos principales es que la posición pueda crecer los próximos 5 a 10 años sin él tener que mover el portafolio. Y bien, ya es una empresa bastante grande. Micron Technologies ya es una empresa bastante grande, por lo cual a lo mejor no tenían esa expectativa de crecimiento que él quería. Por otra parte, a lo largo de los años, Mohnish Pabrai también ha aprovechado inversiones en el segmento de materias primas, que compra empresas en grandes descuentos, cosa que también hizo Charlie Munger a lo largo de su carrera, habiendo invertido en algunas empresas petroleras o de pozos petroleros, habiendo tenido un gran éxito con eso. Y Mohnish Pabrai, muchos van a decir, ¿quién es él? ¿O por qué deberíamos tomarlo en cuenta o en consideración? Bueno, él tuvo retornos de 2000 al 2018 de 1204% en total en esos 18 años, mientras que en esos 18 años el S&P 500 tuvo retornos
de 158%. Entonces, bueno, un 158% contra un 1204% de retorno, tú me podrás decir si es una persona de la cual deberíamos de tomar en consideración su opinión. Y sí, él ha cambiado bastante estos últimos años de haber estado diciendo que Alibaba era una gran posición, era una gran empresa, a cambiarla por otra posición en China que era Tencent, y después de esa posición de Tencent decir que para él invertir en China ya era algo bastante complicado, que a lo mejor no tenía en consideración todos los riesgos que conllevaba invertir en China, a invertir en compounders en Estados Unidos, venderlas para comprar empresas de materias primas. Y es por eso que escuchar lo que nos dicen los superinversionistas es algo muy interesante y es algo muy importante, pero más que nada hay que ver lo que están haciendo, hay que entender sus acciones. Ahí es donde podemos aprender lo mayor posible y utilizarlo nosotros mismos. Entonces, para contrastar, quiero hablar acerca de Chuck Akre, que ya he mencionado los cambios que realizó Mohnish Pabrai en su portafolio, vender esas empresas y adquirir empresas de materias primas y energía. Pero Chuck Akre, de manera muy distinta, prácticamente no movió su portafolio. Hizo movimientos mínimos, pero por aportaciones y retiros de capital que tiene su gran portafolio de más de 11,000 millones de dólares que maneja de los inversionistas. Y sí, aquí quiero introducir un comentario que nos hacen ambos superinversionistas, Chuck Akre y Mohnish Pabrai. Ambos opinan lo mismo. Una de las únicas maneras en las que puedes lograr vencer al mercado es si te concentras en tus mejores ideas. Tanto Mohnish Pabrai como Chuck Akre diversifican muy poco, concentran sus portafolios bastante. Chuck Akre teniendo 71% de su portafolio en las primeras 6 posiciones de su portafolio. En 6 empresas 71%. Y es porque estar en las mejores posiciones, estar concentrado en tus mejores ideas te va a permitir dos cosas principalmente. Número 1, no estar realizando ventas y pagar impuestos por vender para después volver a invertir ese capital, sino que invertir en una empresa que esté reinvirtiendo el capital constantemente. Y número 2, que cuando lleguen los momentos difíciles no se va a poner tan a prueba tu psicología de inversor. Si estás invirtiendo en 4, 5, 7 empresas que confías plenamente en sus fundamentales y en el modelo de negocios que la empresa tiene, así como en la industria en la que se encuentra, entonces cuando llegue la recesión, cuando llegue cualquier cosa al mercado, tú vas a estar tranquilo, vas a poder aguantar esos momentos complicados e inclusive aportar más capital al portafolio. Y con esto abordemos las posiciones que mantiene Chuck Akre en su portafolio, con el cual continúa logrando vencer al mercado continuamente año con año. Y bueno, él invierte en Mastercard un 19.24% de su portafolio. Y Mastercard, esta empresa de procesamiento de pagos que conocemos por las tarjetas de crédito, no es la única posición que tiene en esa industria, sino que tiene un 9.74% en Visa. Sí, tanto en Visa como en Mastercard, en su conjunto, tiene un 30% de su portafolio, o más de 30% del portafolio. Entonces ahí entendemos claramente su regla de concentrar tu portafolio en tus mejores ideas. Ya encontró las empresas que le gustaban, que podían vencer al mercado, y decidió poner 30% del portafolio ahí. Por otra parte, su segunda posición más grande es Moody's Corporation. Moody's Corporation tiene un 15% del portafolio, un 15.3% de su portafolio. Esta gran calificadora que ellos de hecho adquirieron en $30 aproximadamente, la adquirieron en los años 2011, después de la recesión del 2009, cuando tanto se criticaba a los calificadores. Ellos aprovecharon esa posición y bueno, se ha multiplicado por más de 10 veces la adquisición de esas acciones que continúan teniendo en su portafolio sin necesidad de hacer movimientos con estas empresas. Visa, Mastercard, Moody's, el pilar más importante de su portafolio, con lo que tienen 45% del portafolio. Y te pones a pensar, para vencer al mercado, tal vez no hay que complicarnos tanto, tal vez no hay que invertir en empresas tan complejas, sino que invertir en lo que está delante de nosotros, en lo que vemos en nuestro día a día como Visa y Mastercard, en lo que escuchamos, que inclusive Warren Buffett ha hablado de manera muy positiva e invierte en Moody's. Con eso podemos darnos una idea de que tal vez las cosas sencillas también pueden tener resultados extraordinarios, porque son negocios extraordinarios con muy buenas administraciones, que son administraciones honestas y que continúan teniendo oportunidad de crecimiento en los próximos años. Por otra parte, el resto de sus posiciones son, por ejemplo, American Tower Corporation, que American Tower Corporation, este tipo es una REIT que tiene torres de antenas en los Estados Unidos.
Es una posición que yo no he entendido mucho, que tienen muchos superinversionistas y es muy fácil la tesis de inversión que nos comparten. Tanto nos comparte Chuck Akre como otros superinversionistas que nos dicen, al tú construir una torre, ya incurriste en un gasto que tienes que realizar y ahí pones la antena para 3G y cuando cambia, en esa misma torre puedes poner la antena para 4G y cuando cambia en esa misma torre puedes poner la antena para el 5G. Entonces tú invertiste una vez y sobre esa inversión vas a poder obtener un retorno de 90% en los próximos años porque el costo es inicial, pero después de ese costo ya más que nada de retorno. Y el posicionamiento o algo muy interesante es que son algo como los ferrocarriles o las empresas de ferrocarrileras que no van a ir a poner otra torre al lado. Estás tú generando este moat en esta posición geográfica porque mientras más torres tienes, más atractivo es para las empresas que ofrecen servicios de telefonía, por ejemplo, servicios de celular, ponerse contigo. Entonces, si tú ya tienes una gran posición de torres, es muy difícil que otras empresas quieran irte a competir porque tienen que invertir mucho más dinero para poderle decir a las empresas, ponte conmigo. Entonces, geográficamente, American Tower Corporation tiene una especie de monopolio que también se preguntan o se cuestiona mucho recientemente del tema de los satélites. Que, por ejemplo, ahora con los esfuerzos de Starlink y con los esfuerzos de los satélites que está intentando lanzar Jeff Bezos, se pueden amenazar ese tipo de negocios, pero son incógnitas de largo plazo. Hasta ahora estas antenas se van a seguir necesitando, entonces van a seguir pagándoles por sus servicios y va a seguir siendo un negocio bastante eficiente, llamémoslo así, económico para tener y muy manejable, de muy fácil manejo, con un crecimiento tal vez limitado, pero con un gran retorno sobre el capital invertido, porque eso es lo que te permite este tipo de negocios. Y por otra parte, su quinta posición más grande es O'Reilly Automotive, que es esta competencia de, tal vez la conozcan más, AutoZone. Esas son tiendas donde venden refacciones para carros o venden artículos que necesitas para tus vehículos, para arreglarlos. Y en esta empresa tiene un 8.87%, es también conocida, tanto O'Reilly como AutoZone, por ser empresas que recompran enormes cantidades de sus acciones, retornando un gran valor a sus accionistas por el hecho de estar recomprando acciones, porque cada vez sus accionistas son dueños de un mayor porcentaje de las utilidades que esta empresa genera. Entonces, con un portafolio tan sencillo, con 5 empresas que vemos muy fáciles de entender, ha logrado vencer al mercado, continúa logrando vencer al mercado, mientras que Mohnish Pabrai, otro superinversionista que también vence al mercado, decide complicarse mucho más, vende sus posiciones, compra otras, cambia de industrias y claro, siempre es dentro de su círculo de competencia, pero hay que mencionarlo así. Mohnish Pabrai tiene un estilo de inversión que se menciona fácil, pero ha demostrado que cambia mucho y que es muy variado. Tiene buenos resultados, pero seguirlo o aprender específicamente de esto es muy complicado, mientras que vemos otros ejemplos como Chuck Akre, que a lo largo de 23 años logra vencer al mercado, más de 15% a comparación de un 9%. E inversionistas, me encanta aprender de superinversionistas. Creo que es una de las cosas más importantes que podemos hacer, tanto leyendo libros como viendo sus movimientos de cartera cada trimestre. Entonces, una vez más, antes de cerrar el video, les recuerdo del cupón del curso. Aprovechen este descuento. El cupón es Creciendo Capitales. Vayan al link de la descripción. Inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.